Hola, mi nombre es Cristian Camilo Romero López, soy estudiante de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales y este es un video para contabilidad y finanzas. Para este video abordaré la siguiente pregunta: ¿cómo la contabilidad y el análisis financiero inciden en la toma de decisiones y en la gestión del administrador ambiental? Para ello, primero vamos a revisar un poco sobre los conceptos fundamentales de contabilidad. La contabilidad de sí es un proceso que nos sirve para registrar y clasificar en orden cronológico todas las acciones o transacciones que se realicen en la organización producto de su operación orgánica. Estas transacciones hacen referencia a cuentas contables de ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio que se registran para tener mayor exactitud y oportunidad de mejoras financieras dentro de la empresa. Otro proceso u otro concepto clave dentro de la contabilidad y las finanzas es el concepto del proceso contable. El proceso contable nos permite identificar todos los documentos que soportan acciones o transacciones de la organización para clasificarlos y organizarlos. Por otra parte, los estados financieros nos permiten medir, interpretar y analizar y comunicar lo ocurrido monetariamente, como consecuencia de las acciones y decisiones llevadas a cabo en el seno de la organización en un periodo de tiempo determinado. En el proceso contable hay tres fases principales. La primera de ellas son las entradas, en donde llegan los documentos que soportan acciones o las transacciones que son conocidos como soportes. En la segunda, conocida como tal el proceso, donde se clasifica y registra la información contable y se preparan los estados financieros dentro del libro diario y el libro mayor. Y la última fase, la fase de salida, donde se hace un análisis del estado de la situación financiera de la empresa con los resultados y de los flujos de caja. A partir de esta información se hace una interpretación, un análisis para la posterior toma de decisiones para las directivas de la empresa. ¿Para qué nos sirve el proceso contable a los administradores ambientales? Pues nos sirve para generar información, ya sea para el interior de la empresa, tanto como terceros o externos a la organización, que nos permita medir la efectividad de la dirección y de la efectividad de las decisiones que se toman dentro del ente orgánico. Antes de seguir con otros conceptos fundamentales en contabilidad, tenemos que hablar de ética y contabilidad. Dentro de la contabilidad está regida por ciertos principios que están inscritos en la ley, en diferentes leyes, resoluciones, acuerdos, decretos, como el decreto 2649/93, que nos habla de la retención de la fuente, el IVA, la declaración de renta, los libros contables. También tenemos el Código de Conducta Profesional para Contadores y el decreto 1563 del 2007, que define los principios de la contabilidad. Asimismo, las empresas también pueden definir sus propias políticas y códigos de conducta. La contabilidad le sirve tanto a las empresas que están legalmente constituidas ante cámaras de comercio, ante el Departamento de Impuestos Ciudadanos Nacionales, DIAN, o DIAN, pero también le sirve a cualquier tipo de organización que no esté legalmente constituida, que sea más informal. Una herramienta que es casi como una biblia para los contadores es el PUC, el Plan Único de Cuentas. Este Plan Único de Cuentas está organizado en activos, pasivos, patrimonios, ingresos operacionales, gastos, costos de venta y costos de producción, y estos códigos sirven para organizar toda la información financiera de la empresa y para su organización cronológica. Los principales las principales cuentas que se encuentran en el PUC son las de activo, pasivo y patrimonio. Los activos hacen referencia a los recursos con los que se espera lograr utilidades o excedentes. Los pasivos son las obligaciones financieras o deudas que se esperan cumplir en un periodo de tiempo determinado y con el uso de los activos. El patrimonio es la operación que existe entre los activos restándole o sustrayéndole el valor de los pasivos, y se constituye el patrimonio a partir del aporte de los propietarios o los asociados de la organización.
En cuanto a las ventas, estas solo se causan o se registran cuando se factura. Existen diferentes tipos de activos y de pasivos. Dentro de los activos tenemos los activos corrientes, los activos fijos y otros activos. Los activos corrientes hacen referencia a aquellos activos que son fácilmente convertibles en dinero en efectivo. Son aquellos activos que están en caja, en bancos, en inventarios, en cuentas por cobrar o en cartera. Los activos fijos hacen referencia a aquellos activos que son difícilmente convertibles en dinero en efectivo, tales como edificios, maquinaria o vehículos. Otros activos hacen referencia a pagos diferidos o pagos anticipados. Los pasivos, también tenemos tres tipos de pasivos, que son los de corto plazo, los de largo plazo y otros pasivos. Los de corto plazo hacen referencia a que su pago se espera que sea menor a un año. Los de largo plazo, pues que su pago sea superior a un año, y los otros pasivos que son diferidos por pago anticipado. Entonces, para la realización del ejercicio, partimos de analizar cada uno de los puntos establecidos y de identificar qué tipo de movimientos se está realizando. Si las cuentas que se encuentran en los ejercicios hacen referencia a activos, pasivos, patrimonio, ventas, costos, ingresos, o qué tipo de operación se está manejando. Cuando ya tenemos esta información, cuando tenemos claro cuál es el horizonte de nuestro ejercicio, hacemos una partida doble, donde tenemos dos columnas, que son el debe y el haber, que también se conoce como cuenta T, que nos ayuda a registrar en un asiento contable las operaciones o transacciones del día a día de una organización. Una característica fundamental de los asientos contables es la naturaleza de las cuentas. Como decía anteriormente, tenemos una columna con el debe y otra con el haber. También se conoce como el débito y el crédito. En el debe o en el débito se consignan o se escriben los activos, los gastos y los costos. En la otra casilla, en el haber o en el crédito, consignamos los pasivos, los patrimonios o los ingresos. En este punto, entonces, la contabilidad nos brinda herramientas para hacerle seguimiento a movimientos monetarios en un periodo determinado, a sacar información de la planificación y el control de gastos o la planificación de la empresa en términos financieros o monetarios, y a la toma de decisiones, evidentemente. Es importante también hablar del principio de causación o de devengo, que nos dice que los hechos económicos o las transacciones deben ser reconocidas en el mismo periodo en el cual se realizan. Entonces, las cuentas de activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas de gastos y costos aumentan por el debe. Las cuentas de pasivos disminuyen por el debe y aumentan por el haber, y las cuentas de ventas o ingresos aumentan por el haber. Ahora hablemos del ciclo contable. En el ciclo contable, entonces, ya habiendo hecho lo que anteriormente describí, que es este registro del día a día en el diario de los asientos contables a través de los soportes, luego pasamos al libro mayor y finalmente al balance. Pasamos entonces al análisis financiero. El análisis financiero se puede hacer de dos formas, tanto de horizontal como vertical. En el horizontal nos interesa comparar dos periodos contables y hacer un análisis comparativo de estos periodos. En el vertical le damos un peso proporcional que tiene cada cuenta en el balance general. Esto debe hacerse en un periodo puntual determinado para identificar qué tanto ha crecido o disminuido los valores de una cuenta. También se le conoce como el método estático. Asimismo, este método vertical nos ayuda a determinar si la empresa tiene distribución equitativa de los activos. Pasamos ahora al estado de resultados. El estado de resultados surge del análisis vertical y nos permite identificar o analizar cada una de las cuentas que se divide en el valor de las ventas netas y se multiplica por 100.
Para el análisis financiero es muy importante tener en cuenta las razones o los indicadores financieros, tales como liquidez, el endeudamiento, la actividad, la rentabilidad y la capacidad productiva. Los indicadores financieros nos ayudan a brindar o a ver una proyección de las evaluaciones monetarias de la empresa para tomar acciones correctivas. Para concluir, entonces, los estados financieros y el análisis financiero nos permite extraer la información contable como una herramienta para la toma de decisiones de la empresa, en la cual se haga una evaluación de la empresa a partir de su información financiera, que sea expresada en términos monetarios y cuantitativos. Nos permite ver los flujos de efectivo, nos permite ver la posición y el desempeño financiero de la empresa, y insisto, nos sirve mucho para la toma de decisiones y para evaluar el estado financiero de la empresa y estimar comportamientos monetarios a futuro.